Alguien te destruyó. Alguien que amabas. Alguien en quien confiabas. Alguien que se suponía que debería cuidarte. Y te hirieron. Profundamente. De una manera que aún duele. Quizás fue un padre que te abandonó. Quizás fue un cónyuge que te fue infiel. Quizás fue un amigo que te traicionó. Quizás fue un líder religioso que abusó de tu confianza. Quizás fue alguien que te agredió sexualmente. Quizás fue alguien que te robó tu inocencia. Y ahora, alguien te dice que tienes que perdonar. Quizás tu iglesia te lo dice. Quizás tu familia te lo dice. Quizás la Biblia te lo dice. ¿Y piensas, perdonar? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me destruyó? ¿Cómo puedo simplemente dejar ir el dolor? Y si eres cristiano, te sientes atrapado. Porque sabes que la Biblia enseña el perdón. Pero también sabes que lo que te hicieron fue mal. Profundamente mal. ¿Cómo reconcilias esto? Hoy voy a compartirte la verdad bíblica sobre el perdón. Una verdad que probablemente no has escuchado. Una verdad que te liberará. Primero, necesitamos entender qué es el perdón. Muchas personas piensan que el perdón significa que lo que la otra persona hizo está bien. ¿Qué significa que debes olvidar lo que sucedió? ¿Qué significa que debes permitir que la otra persona continúe hiriendo? Pero eso no es lo que la Biblia enseña sobre el perdón. La Biblia enseña que el perdón es un acto de liberación. Es liberarte a ti mismo del resentimiento. Es liberarte a ti mismo del odio. Es liberarte a ti mismo de la necesidad de venganza. El perdón no es para la otra persona. El perdón es para ti. Ahora, quiero ser claro sobre algo importante. El perdón no significa que tengas que reconciliarte con la persona que te hirió. El perdón no significa que tengas que permitir que esa persona continúe siendo parte de tu vida. El perdón no significa que tengas que confiar en esa persona de nuevo. El perdón simplemente significa que sueltas el resentimiento. Que sueltas el odio. Que sueltas la necesidad de venganza. Y que permites que Dios sea el juez, no tú. La Biblia dice en Romanos 12:19, no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas, estás diciendo, Dios, esta persona te hirió a ti también. Dios, tú eres el juez. Dios, yo confío en que tú harás justicia. Ahora, voy a compartirte la única manera de perdonar a alguien que te destruyó. Y es una manera que probablemente no esperabas. La única manera de perdonar es entender que la otra persona también está rota. La otra persona también está herida. La otra persona también está lidiando con su propio dolor. Esto no excusa lo que hicieron. Nada excusa lo que hicieron. Pero entender esto es la clave para el perdón. Cuando alguien te hiere, es porque están hiriendo. Cuando alguien te destruye, es porque están destruidos. Las personas que están en paz no hieren a otros. Las personas que están sanas no destruyen a otros. Así que la pregunta no es, ¿cómo puedo perdonar a esta persona? La pregunta es, ¿qué dolor está esta persona experimentando que los llevó a hacerme esto? Cuando haces esta pregunta, cuando intentas entender el dolor de la otra persona, algo sucede. Tu resentimiento comienza a disminuir. Tu odio comienza a desvanecerse. Y el perdón comienza a ser posible. Quiero compartirte la historia de Elena. Elena fue abusada sexualmente por su padre cuando era niña. El abuso continuó durante años. Fue traumático. Fue devastador. Destruyó su autoestima. Destruyó su capacidad de confiar. Destruyó su vida. Cuando Elena creció, odiaba a su padre. Odiaba lo que le había hecho. Odiaba que su padre nunca pidiera perdón. Odiaba que su padre nunca reconociera el daño que había causado. Y durante años, Elena no pudo perdonar. Intentó. Fue a la iglesia. Fue a terapia.
Intentó todo. Pero el resentimiento y el odio permanecían. Un día, Elena fue a visitar a su padre en el hospital. Su padre estaba muriendo. Y en ese momento, Elena vio algo que nunca había visto antes. Vio a un hombre roto. Un hombre que estaba aterrado. Un hombre que estaba solo. Y Elena preguntó, ¿por qué me hiciste esto? Y su padre respondió, porque yo también fui abusado. Porque yo también estoy roto. Porque no sabía cómo amar de otra manera. En ese momento, Elena entendió. Su padre no era un monstruo. Su padre era una persona herida que hirió a otra persona. Y cuando Elena entendió eso, cuando Elena vio el dolor detrás de las acciones de su padre, algo sucedió. Elena perdonó. No porque lo que su padre hizo estuviera bien, sino porque Elena entendió que su padre también era una víctima. Y Elena decidió que no quería cargar el resentimiento y el odio por el resto de su vida. Ahora, quiero ser claro sobre algo. Esto no significa que Elena debería haber permitido que su padre continuara abusándola. Esto no significa que Elena debería haber permitido que su padre fuera parte de su vida. Esto no significa que Elena debería haber confiado en su padre de nuevo. Lo que significa es que Elena soltó el resentimiento. Que Elena soltó el odio. Que Elena decidió que no quería que el trauma de su padre continuara controlando su vida. Y eso es lo que el perdón es. No es reconciliación. No es confianza restaurada. Es liberación. Ahora, quiero compartirte los pasos para perdonar a alguien que te destruyó. Porque el perdón no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un viaje. Paso 1. Reconoce el dolor. No niegues lo que te sucedió. No minimices el daño. Reconoce que fuiste herido. Reconoce que fue injusto. Reconoce que fue mal. Permitir que el dolor sea real es el primer paso hacia la sanación. Paso 2. Expresa tu ira. No reprimas tu ira. No pretendas que no estás enojado. Expresa tu ira. Grita. Llora. Golpea una almohada. Escribe una carta que nunca enviarás. Permitir que tu ira sea expresada es importante. Paso 3. Busca ayuda profesional. Si el trauma es profundo, busca ayuda de un terapeuta. Busca ayuda de un consejero. No intentes navegar esto solo. El trauma requiere ayuda profesional. Paso 4. Intenta entender el dolor de la otra persona. Esto no es fácil. Pero intenta entender qué dolor llevó a la otra persona a hacerte esto. ¿Fueron abusados? ¿Fueron abandonados? ¿Fueron traumatizados? Cuando entiendes el dolor de la otra persona, el perdón se vuelve posible. Paso 5. Suelta el resentimiento. Este es el paso más difícil. Pero es el paso más importante. Suelta el resentimiento. Suelta el odio. Suelta la necesidad de venganza. Y confía en que Dios es el juez. La Biblia dice en Efesios 4, 31, 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, quiero compartirte algo que es importante. El perdón no significa que la otra persona no tenga que enfrentar consecuencias. El perdón no significa que la otra persona no tenga que ser responsable de sus acciones. Si alguien te abusó, esa persona debería enfrentar justicia. Si alguien te robó, esa persona debería ser responsable. Si alguien te traicionó, esa persona debería enfrentar las consecuencias de sus acciones. El perdón y la justicia no son mutuamente excluyentes. Puedes perdonar a alguien y aún creer que esa persona debería enfrentar justicia. De hecho, la Biblia enseña que la justicia es importante. La Biblia enseña que aquellos que hacen el mal enfrentarán el juicio de Dios. Así que cuando perdonas,
estás permitiendo que Dios sea el juez. Estás permitiendo que Dios haga justicia. Quiero compartirte la historia de David. David fue traicionado por su mejor amigo. Su amigo le robó dinero. Su amigo le robó su novia. Su amigo lo humilló públicamente. David estaba devastado. David estaba furioso. David quería venganza. Pero David era cristiano. Y David sabía que la Biblia enseña el perdón. Así que David intentó perdonar. Pero no podía. El resentimiento era demasiado profundo. Un día, David fue a la iglesia. Y el pastor predicó sobre el perdón. Y el pastor dijo algo que cambió la vida de David. El pastor dijo, el perdón no es para la otra persona. El perdón es para ti. Cuando perdonas, te liberas a ti mismo de la cadena del resentimiento. David se dio cuenta de que había estado permitiendo que su amigo lo controlara. Que había estado permitiendo que el resentimiento lo consumiera. Que había estado permitiendo que el trauma de la traición definiera su vida. Así que David decidió perdonar. No porque lo que su amigo hizo estuviera bien, sino porque David quería ser libre. Y cuando David perdonó, algo sucedió. David se sintió más ligero. David se sintió más libre. David pudo continuar con su vida. Años después, David se enteró de que su amigo se había arrepentido. Que su amigo estaba en terapia. Que su amigo estaba intentando ser una mejor persona. Y David se alegró. Pero David no necesitaba que su amigo se arrepintiera para perdonar. David ya había perdonado. David ya estaba libre. Ahora, quiero ser honesto contigo. El perdón es difícil. Es probablemente una de las cosas más difíciles que tendrás que hacer. Especialmente si alguien te destruyó. Especialmente si el trauma es profundo. Pero el perdón es posible. Con tiempo. Con ayuda. Con fe. El perdón es posible. Y cuando perdonas, cuando realmente sueltas el resentimiento y el odio, experimentas una libertad que no sabías que era posible. Experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentas la sanación. La Biblia dice en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando perdonas, cuando sueltas el resentimiento, la paz de Dios guarda tu corazón. La paz de Dios guarda tu mente. Si alguien te destruyó, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que tu dolor es válido. Quiero que sepas que lo que te sucedió fue injusto. Pero también quiero que sepas que el perdón es posible. Que la sanación es posible. Que la libertad es posible. Así que te animo a que comiences el viaje del perdón. No porque lo que la otra persona hizo esté bien, sino porque mereces ser libre. Mereces experimentar paz. Mereces vivir una vida que no está definida por el trauma. Suscríbete a este canal para más mensajes que te ayuden a navegar el dolor y encontrar sanación. Comparte este video con alguien que está lidiando con el resentimiento y el odio. Y recuerda, el perdón no es debilidad. El perdón es fortaleza. El perdón es libertad. Que Dios te bendiga. Que Dios sane tu corazón. Y que encuentres paz. Hasta la próxima.